Firmes y constantes en la obra. Libro base. Primera y segunda a los Corintios. Ahora bien, hermanos, hemos de estar considerando la lección número 9 respecto a la ofrenda dominical. Consideremos en primer término el texto clave. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Segunda a los Corintios 8:9. Hagamos una introducción teniendo en consideración como lectura base Segunda a los Corintios del capítulo 8:1 a el capítulo 9, versículo 15. Y haciendo mención también del texto clave, vemos que el apóstol Pablo estaba elogiando a los creyentes de Corinto, diciéndoles que ellos ciertamente sobresalían en todo, en fe, en facilidad de palabra para testificar acerca de su fe en Cristo, en sus conocimientos y en su dedicación y disposición para servir, y en su amor para el propio apóstol Pablo y desde luego también para con los demás consiervos. Entonces Pablo les pidió que procurasen sobresalir también en esa acción, esto es, en la gracia que es dar. Así es, esta gracia, por el contexto, hace referencia a la ofrenda para los santos. Primera a los Corintios 10:1. Enseñamos y practicamos esto en nuestras iglesias locales. Hermanos, hay una ofrenda que se ha levantado desde hace ya mucho tiempo después de la mesa del Señor. También hay otras ofrendas que periódicamente se recogen durante la semana. En cuanto a la administración, ciertamente hay hermanos ancianos, diáconos y encargados específicos que tienen la responsabilidad de administrar dichas ofrendas. Desde luego, para suplir necesidades básicas inmediatas. Con esta nuestra ofrenda presentada al Señor. ¿Acaso veamos en primer plano cuestiones como pago de servicios varios, electricidad, agua potable, predial, así como mantenimiento del local y de los muebles que lo integran? Pero también es verdad que habremos de observar una lección importante que nos es dada en esta ocasión. En estos dos capítulos estudiaremos, hermanos, respecto a instrucciones relacionadas a nuestra ofrenda como creyentes. Primero, es una orden que debemos considerar cada primer día de la semana, en la cual cada uno de nosotros habrá de poner algo aparte
según haya sido prosperado. 1 Corintios 16, 2. Segundo, el hecho de que tengamos que dar es una gracia de Dios. 2 Corintios 8, 1. 3. La ofrenda debe provenir de nuestras vidas rendidas al Señor. 2 Corintios 8, 5. 4. Dios pide que al ofrendar seamos generosos. De esta manera se producirá un buen ejemplo. 2 Corintios 8, 2, 9. 5. El abundar en esta gracia pone a prueba la sinceridad de nuestro amor. 2 Corintios 8, 7, 8. Sexto, quienes administran deben glorificar al Señor a través de su labor y también procurar hacer las cosas honradamente delante del Señor y de los hombres. 2 Corintios 8, 19 al 21. Séptimo, desde luego, hermanos, notemos una ilustración interesante. Se siembra un determinado grano, una específica semilla, y por lo tanto se habrá de cosechar un determinado fruto. Sí, notemos que sembrar generosamente está comparado con ofrendar, pensando en lo que se ofrenda. ¿Qué es lo que esperamos cosechar? Pensemos en la fe de aquel que siembra. ¿Ejercitamos este tipo de fe al depositar nuestra ofrenda? 8. Dios requiere que seamos adoradores sinceros y dadores alegres, no que actuemos por obligación o con tristeza. 2 Corintios 9, 7, Juan 4, 24. Asimilación. En el contexto secular, la recaudación de cierto elemento expresado en dinero tiene la siguiente interpretación. Sí, la recaudación de los impuestos se destina a la satisfacción de ciertas necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, así como para programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico. 2. Resumimos que en 2 Corintios 8, y así como en el capítulo 9, el apóstol Pablo recapitula la enseñanza cristiana en cuanto al privilegio de ofrendar. Hermanos, ciertamente hacerlo es un privilegio para nosotros como creyentes. 2 Corintios 8, del 1 al 3 y versículos del 12 al 15. 3. La administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. 2 Corintios 9, 12. Así es, más allá de suplir necesidades inmediatas dentro de una iglesia local,
está la necesidad apremiante de la extensión del Evangelio. Es decir, que la palabra del Señor corra y que sea glorificada. Segunda a los Tesalonicenses 3:1. Desde luego, por la experiencia de esta ministración, Dios es glorificado. Segunda a los Corintios 9:13. 4. La proporción señalada para el Antiguo Testamento era el diezmo, una proporción que antecede a la ley. Génesis 14:20. En contraste con la ley, que imponía las ofrendas como un requerimiento divino, la ofrenda para los cristianos es un acto voluntario y algo que pone en evidencia nuestra sinceridad y amor. Segunda a los Corintios 8, del 8 al 12, y capítulo 9, versículos 1, 2, 5 y 7. Pensamiento final. Gracias a Dios por su don inefable. Segunda a los Corintios 9:15. Pablo quiere dejar la discusión de la acción de dar al recordarnos de nuevo que Dios es el máximo dador. Él da el don más allá de lo que se pueda describir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hermanos, hemos recibido el don de la salvación, muchísimo más que esto. Hemos recibido a Jesucristo mismo, a nuestro Señor. La salvación nos es dada en Cristo Jesús. Resumamos, ¿cómo ofrendamos? Antes bien, nos hemos rendido sin reservas a nuestro Señor. Señor y Dios nuestro. Algunas veces cantamos, ¿qué te daré, Maestro? Te diste tú por mí. No la mitad, mas todo mi ser, yo lo daré a ti. Nos diste el más preciado don, a Jesucristo mismo. Que la expresión de nuestro amor hacia ti sea el darnos primeramente sin reservas, pero que también acompasado a esto haya la expresión en nuestras ofrendas que supla situaciones varias que ya hemos analizado, pero sobre todo para que la palabra tuya corra y tú y esta palabra sean glorificados. Gracias te damos por todo ello, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.